Bienvenidas y bienvenidos a Prueba de Fuego. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial, el traumatismo cráneoencefálico, el TC. Tenemos información clave aquí. La idea es, desgranar lo más importante, ¿no? Entender los tipos de lesiones en la cabeza, cómo se ven al principio, y por qué eso del estado de conciencia es tan vital. De entrada, un punto central, el aumento de la presión intracraneana, la PIC. Pensemos en el cráneo como una caja cerrada, ¿sí? Exacto. Si hay hinchazón, un edema o sangrado, un hematoma, la presión sube, porque el líquido no se comprime fácil. Claro, no hay espacio extra. Y eso es peligroso. Baja el flujo de sangre, baja el oxígeno al cerebro. Bueno, vamos a desglosar esto un poco. Dale, empecemos. ¿Qué tal si arrancamos con la concusión cerebral? Que es básicamente como una sacudida del encéfalo. Ujú. Puede dar una pérdida de conciencia, pero transitoria, y problemas de memoria, como olvidarse de lo que pasó justo antes o después del golpe. Sí, la amnesia postraumática o retrógrada. Y a veces, la persona se pone ansiosa o repite las cosas, hasta agresiva puede estar. Pero lo importante aquí, según esto, es que se considera una lesión sin secuelas duraderas. Bueno, lo fascinante ahí es justamente eso, cómo esa sacudida interrumpe funciones cerebrales pero temporalmente. La pérdida de memoria, aunque sea corta, y esos cambios de comportamiento son como señales clave. Hay que observarlas en el momento. Entiendo. Indican que el cerebro sí sintió el impacto, ¿no? Clarísimo. Entonces, pasamos a la contusión cerebral. ¿Cuál es la diferencia principal? La contusión ya es, digamos, un golpe más directo al tejido cerebral. Ajá. Ocurre con aceleraciones y desaceleraciones muy bruscas. El cerebro choca contra el hueso, contra el cráneo por dentro. Y eso sí puede dañar vasos sanguíneos, el tejido mismo. Exacto. Y si la zona afectada es grande, puede contribuir a ese aumento de la PIC que mencionabas. Signos a buscar acá. Amnesia también, antes o después, pero que puede durar más quizás, de 5 minutos a 1 hora. Sí, puede ser más prolongada. Y otro signo importante son los vómitos persistentes. Vómitos persistentes anotado. Y subrayan mucho la importancia de documentar si hubo pérdida de conciencia. Fundamental. Esa documentación es crucial. Saber si la hubo, cuánto duró, si hay lagunas de memoria, todo eso ayuda muchísimo al médico después. Claro. Si conectamos esto, la contusión implica un daño más físico al tejido que la simple sacudida de la concusión. Bien. Ahora, se pone interesante con las fracturas. Puede haber fracturas de cráneo. A veces se ven, ¿no?, con deformidad. Sí, a veces son evidentes, otras no. La sospecha viene más por cómo fue el golpe, el mecanismo. Y ojo, dicen que si se ve materia gris. Tejido encefálico. Uf, eso es gravísimo. Una emergencia absoluta, sin duda. Y también están las fracturas en la base del cráneo. Estas son más difíciles de ver, me imagino. Son más ocultas, sí, pero tienen signos indirectos que son muy característicos. ¿Cómo cuáles? Bueno, signos tempranos pueden ser que salga líquido claro, que es LCR, líquido cefalorraquídeo, por los oídos o la nariz, o sangre, claro. Otorragia o rinorragia se llaman. Líquido claro o sangre por oídos o nariz. Y más tarde pueden aparecer los famosos ojos de mapache, esos moretones alrededor de los ojos. O el signo de Battle, que es un moretón detrás de la oreja. Ah, el de detrás de la oreja. Esos signos son clave porque te dicen que hay una ruptura ahí, en la base del cráneo, que es una zona súper compleja, cerca de conductos importantes. Entendido. Pasemos a los hematomas intracranianos, las acumulaciones de sangre. Hay varios tipos, ¿no? Sí, y la diferencia importante está en cuándo aparecen los síntomas y cómo evolucionan. Tenemos el subdural, El subdural. que puede ser agudo, con síntomas en menos de 24 horas, suele ser por impactos fuertes y tiene una mortalidad alta, 50-80%. Altísima. Luego el subagudo, que tarda un poco más, entre 24 y 64 horas en dar síntomas. La mortalidad baja un poco al 25%. Y el crónico. Mencionaste antes que era engañoso. Sí, el crónico es el tramposo. Los síntomas aparecen semanas o meses después del golpe. Meses. ¿Y qué síntomas da? Dolor de cabeza que no se va, visión borrosa, náuseas, mucha somnolencia, a veces cambios de personalidad, confusión. Claro, y si pasó tanto tiempo, capaz ni te acordás del golpe. Justamente, es fácil culpar a otra cosa. Por eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en personas mayores o que toman anticoagulantes. Bien. Luego está el epidural. Este a menudo se da por golpes de menor velocidad,
un puñetazo, por ejemplo. Pero tiene algo muy peligroso: el intervalo lúcido. ¿El intervalo lúcido? ¿Cómo es eso? La persona se golpea, queda inconsciente un momento. Se despierta, habla, parece estar bien. Ah, parece que se recuperó. Claro, pero unas horas después vuelve a perder la conciencia. Y esta vez de forma grave, y quizás ya no despierta. Es una emergencia tremenda. ¡Qué peligroso! Eso refuerza la idea de vigilar siempre después de un golpe. Siempre. Y la diferencia en los tiempos entre subdural y epidural muchas veces tiene que ver con el origen del sangrado. Si es venoso, es más lento, más típico del subdural. Si es arterial, es más rápido, más común en el epidural. Entendido. ¿Y el intracerebral? Ese es dentro del propio tejido cerebral. Puede ser por algo que penetra el cráneo o por el mismo golpe del cerebro contra los huesos por dentro. ¿Y los síntomas? Dependen totalmente de qué parte del cerebro esté afectada, pero las convulsiones son bastante comunes en este tipo. Convulsiones. Ok. ¿Y para todos estos hematomas, la recomendación es? Traslado urgente, siempre, con oxígeno si es posible y la cabeza un poco elevada, unos 30 grados, si no hay sospecha de lesión cervical, si la hay, inmovilización completa, claro. Todo para intentar controlar esa PIC. Perfecto. Y para terminar, se mencionan unas clasificaciones de gravedad. TEC-I, 2, 3, basadas en signos neurológicos. Suenan complicadas. Hablan de posturas raras, patrones de respiración. Sí, suenan complejas, pero nos dan una idea rápida de la profundidad del daño, sobre todo si está afectado al tronco encefálico, que controla funciones vitales. A ver, el TEC-I. Se asocia a la postura de decorticación. Los brazos se flexionan rígidamente sobre el pecho y las piernas se extienden. Las pupilas todavía reaccionan a la luz y la respiración puede ser tipo Cheyne-Stokes, como ciclos de respiración rápida y luego pausas. Ok, flexión de brazos, extensión de piernas. TEC-2. Ahí la cosa es más grave. Postura de descerebración. Todo el cuerpo está extendido rígidamente, brazos y piernas. Las pupilas pueden estar fijas, sin reaccionar, y la persona puede estar hiperventilando. Extensión total. Peor pronóstico, imagino. Sí, indica un daño más profundo en el tronco encefálico. ¿Y el TEC-3? Es el peor escenario. Flacidez total, sin ninguna respuesta al dolor. Las pupilas están fijas y dilatadas. Y la respiración es muy irregular, caótica, atáxica se llama. Y eso suele llevar a la apnea, al paro respiratorio. Uf. Estas posturas y patrones respiratorios son indicadores críticos del nivel de daño cerebral. Ver la progresión de uno a otro es una señal de alarma de deterioro neurológico muy rápido. Entendido. Son como ventanas a la gravedad de la lesión en tiempo real. Exactamente. En resumen, el TCE es un mundo amplio, desde una conmoción que pasa hasta hematomas que te pueden costar la vida. La clave que sacamos de todo esto es reconocer temprano las señales. Si cambia la conciencia, si hay pérdida de memoria, esos signos físicos específicos como el líquido por nariz u oído, los moretones característicos, las posturas, la respiración. Son todas piezas de un rompecabezas que hay que armar rápido. Tal cual. Bueno, cerramos este análisis profundo y queda una reflexión picando, ¿no? Basada en todo esto que revisamos. Si pensamos en la posibilidad de síntomas que aparecen tarde, como en el hematoma subdural crónico o ese intervalo lúcido tan engañoso del epidural. ¿Qué nos dice eso sobre lo importante y lo crítico que es observar cuidadosamente y por un tiempo a alguien después de cualquier golpe fuerte en la cabeza? Incluso los que parecen menores al principio. Es una muy buena pregunta para quedarse pensando. La vigilancia postrauma es fundamental. Definitivamente. Esperamos que esta inmersión en el tema haya aportado claridad y sea útil. Si les gustó o si les sirvió, déjenos un like, que para nosotros es súper valioso, nos ayuda un montón. Les esperamos en nuestro próximo A Prueba de Fuego.